a que a través de la pantalla se informen de todas las noticias, de todo lo que pasa a nivel local, regional, nacional e internacional, con mucho revuelo político nacional, teniendo en cuenta de este acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Vamos a estar hablando de eso. Todos hablan del fin del PRO, el fin de lo amarillo. Bueno, vamos a estar contándote todo lo que ocurre a nivel nacional con ese tema. Vamos a estar hablando de Salta 2141, por supuesto, es el tema excluyente del día. Estaremos hablando de paritarias, docentes y las dos caras de una misma moneda, como siempre decimos, escuchamos las dos versiones y no sabemos dónde está realmente lo que sucede en esas mesas de negociación. Pero la invitación tiene que ver con que nos acompañes, nos escribas, te sumes a cualquier comentario, mensajito, sugerencia, saludo, nos cuentes desde dónde nos estás mirando al 3416-120-152, 3416-120-152 es nuestra principal línea de comunicación, es nuestro WhatsApp. Allí nos podés mandar, como te digo, saludos, sugerencias, invitación de cobertura, invitación de inauguración, lo que quieras, lo que se te ocurra, nosotros después te leemos aquí antes del final. También tenés nuestra página web ViveTV, www.vivetv.com.ar. Allí nos mirás en vivo desde cualquier dispositivo móvil, tablet, compu, celu, lo que quieras, nos buscás, nos encontrás y nos mirás en vivo. Y si no, también te informás con las principales noticias del día. Nuestro Instagram, que crece día a día, con cada vez más seguidores y más likes en las publicaciones, y además nos encanta que nos comentes, @ViveTV, ok. Ya sabés que tenemos en curso un concurso que tiene que ver con la maratón de Don Bosco, la maratón por el 150 aniversario de la ciudad de Funes. Podés ganarte una inscripción, así que anotate, entra a nuestro Instagram, busca la publicación de la maratón y te anotás para poder ganarte una inscripción. Te ganas la inscripción, podés correr la maratón y además te llevas el kit que está realmente buenísimo, la remera y demás cositas. También allí en nuestro Instagram te invitamos a que compartas con nosotros nuestro aniversario, porque nosotros también estamos cumpliendo años. 2 años cumple la semana próxima ViveTV y vamos a tirar la casa por la ventana. Sí, así como corresponde, porque estamos en casa nueva. Después te voy a contar quién nos da seguridad aquí en la casa, porque tenemos un sistema de alarmas nuevo que está excelente, así que después te voy a contar quién nos ayuda a que estemos bien cuidaditos y seguros en nuestro nuevo estudio de Mitre 858. Bueno, tengo un montón de cosas para contarte, un montón de información y un montón de recomendaciones, pero arrancamos con el tiempo. Como lo hacemos a menudo, te vamos recomendando esto, cómo salir a la calle. Mañana fresquita la de hoy, tuvimos una mínima de 5 grados. 5 grados tuvimos hoy de mínima, es una máxima de 19, una amplitud térmica importante. Mañana frías y una tarde lindísima. Ayer saqué a pasear a mi mascota, a mi Coco, que lo amo con todo mi corazón. Una tarde que daba para quedarse en el parque toda la tarde, soleada, cálida, hermosa, y hoy va a estar mejor, así que Coco, espérame porque ya voy a buscarte. 19 de máxima, tenemos 13,3 de temperatura actual, humedad del 62%, bastante bien, un clima muy lindo con un cielo ligeramente nublado. Para mañana jueves vamos a tener mínima de 8, máxima de 16, la mínima un poquito más alta, la máxima un poquito más baja, el cielo parcialmente nublado. El viernes algo nublado el cielo también en la región, la mínima de 6, un poquito más baja, la máxima de 13, un poquito más baja también, el cielo algo nublado. Ligeramente nublado para el sábado, ya arrancando el fin de semana, sigue bajando la mínima a 4, atenti porque la mínima va a estar fría y la máxima 15. Lo importante es que por ahora, hoy a miércoles, te puedo decir que vamos a tener una linda semanita y el comienzo de un lindo fin de semana con sol, con nubes, pero sin lluvias. Abrigaditos, podemos disfrutar del aire libre, del espacio libre, y hoy me parece que es el día más lindo, así que aprovecha, salí a la tarde, hacé las cosas que tengas que hacer, caminá. Hoy está realmente muy lindo el día en lo que respecta al clima. Bueno, muchas noticias tenemos para compartir con ustedes, pero sin duda hoy hay un título excluyente del día. Mira. Seguramente que recordarás dónde estabas hace 12 años, específicamente un 6 de agosto a las 9:38
de la mañana del 2013. Ese día Rosario se paralizaba, no entendía lo que estaba ocurriendo, se hablaba de incendio, se hablaba de explosión. Lo que no se sabía en los primeros minutos es que se había derrumbado por completo un edificio y que otro estaba en llamas. Era todo incertidumbre, era todo desesperación, no sabíamos lo que pasaba, los periodistas, los vecinos, los familiares de la gente que vivía allí en Salta 2141, que estaba totalmente desconcertada. Hoy se cumplen 12 años de esa tragedia, de la peor tragedia definitivamente que ha tenido lugar en Rosario. Familiares, amigos y sobrevivientes de la explosión de calle Salta 2141, que recordemos dejó 22 personas fallecidas, homenajearon hoy justamente a sus víctimas. El acto se desarrolló allí, como estamos viendo en imágenes, en el Memorial Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música, que se inauguró en el 2024 después de varias idas y vueltas con respecto a los terrenos que habían quedado disponibles allí en Salta 2141. Finalmente, y a pedido de los familiares, de las víctimas, bueno, se logró construir allí un espacio que quedó finalmente inaugurado y estuvimos presentes el año pasado, un espacio de memoria, un espacio de recordatorio, un espacio de cultura también, que es lo que pidieron sus familiares. Hoy vamos a estar hablando de esto. Hoy el tema es cuando a 12 años hay una sola persona que quedó culpable, que ya está libre por la edad que tiene, y hablamos del gasista. En una cadena de responsables, solo el gasista cumplió condena y hoy se encuentra con condena domiciliaria. Una lucha interminable de los familiares de víctimas que hasta hoy no pueden creer cómo una sola persona, el gasista, sea el único culpable, el único responsable de esa tragedia que se cobró la vida, y permítanme nombrarlos, a 22 víctimas. Estamos hablando de Teresita Babini, Federico Balseiro, Florencia Caterina, Araceli Clides Ceresole, Luisina Contribunale, María Esther Cuesta, Lidia Davolio, María Emilia Elías, Maximiliano Fornarese, Débora Gianangelo, Santiago Larguía, Beatriz López, Carlos López, Estefanía Magás, Adriana Mataloni, Soledad Ulián Medina, Hugo Montefusco, Domingo Oliva, Juan Natalio Penice, Roberto Daniel Perucci, Ana Rizzo y Maximiliano Vesco, además de muchas personas que resultaron heridas y de muchas personas que hoy no quieren ni siquiera pasar por el frente de Salta 2141 por el mal momento y la tragedia que vivimos todos los rosarinos y argentinos. 2 semanas trabajando arduamente para remover escombro y para dar con las últimas víctimas que no se encontraban. Bueno, vamos a hablar hoy de todo esto, vamos a hacer un raconto de lo que fue la historia, la parte judicial y el testimonio de las víctimas que estuvieron hoy en este homenaje a sus seres queridos. Salta 2141, a 12 años de la tragedia. Definitivamente hoy no es un día común, hoy no es un día cualquiera. Ningún 6 de agosto va a ser igual desde hace 12 años, desde ese momento, como decíamos, que escuchábamos sirenas, que no sabíamos qué había pasado. Un edificio entero se derrumbó y nadie sabía qué había pasado. ¿Cómo puede ser que no quede nada de ese edificio? ¿Cómo puede haberse ocasionado esta explosión? Todos recordamos ese momento, dónde estábamos, qué estábamos haciendo, cómo corrimos a
a querer ayudar, 2 semanas de intenso trabajo de los bomberos que no pararon hasta encontrar hasta la última víctima, la búsqueda de Santiago la Guía, que fue una esperanza porque no aparecía y todos, había un montón de versiones que hablaban de que Santiago lo habían visto en algún lado, en otro, muchos rosarinos con la foto de Santiago en su automóvil para poder encontrarlo. Bueno, finalmente conocimos el final que queríamos conocer, fue una de las últimas víctimas que se encontraron allí entre los escombros, pero decíamos 2 semanas de trabajo incansable de toda la comunidad rosarina, pero específicamente de los bomberos, la solidaridad de los rosarinos que iban hasta la esquina de Oroño y Salta y entregaban agua mineral, entregaban un montón de insumos justamente para poder acompañar a los bomberos y a los rescatistas que hicieron un trabajo realmente impresionante. Como decíamos, ningún 6 de agosto va a volver a ser lo que era antes de aquel 6 de agosto del 2013 y todos recordamos dónde estábamos y todos queremos justicia. Imagínense los familiares que hoy estuvieron en el memorial, en este edificio que se inauguró hace un año, que también estuvimos con las cámaras de Vive TV y hoy estuvimos en este acto en homenaje, en este acto recordando a las víctimas y recordando también de ese terrible momento, esa terrible tragedia que enlutó a todos los rosarinos, los santafesinos y los argentinos. Estamos en comunicación ya con nuestro móvil, estamos conectados con Leo Mensa, que estuvo esta mañana allí, en este espacio cultural, en este espacio de memoria, en este espacio levantado para recordar a las 22 víctimas y ojalá que algún día lo podamos hacer con una sonrisa, sin tanta angustia por la justicia no encontrada, ¿no? Porque como decíamos hace un ratito, solo el gasista fue encontrado culpable, fue el único que cumplió una condena y hoy escuchábamos decir a los familiares que fue el único perejil, ¿no? Después de una cadena de responsabilidades que nunca se pudo encontrar o culpar. La justicia dejó varias preguntas sin respuestas, así que bueno, para conocer un poquito más lo que se vivió allí esta mañana, 9:20, convocada la gente, está Leo Mensa con nosotros. Leo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Carla, muy buenos días. Buen miércoles para vos y para todos. Bueno, Leo, un día distinto hoy, lo decíamos y seguramente lo estabas escuchando. No hay rosarino que no recuerde lo que sucedió hace 12 años y vos estuviste hoy en ese homenaje, un nuevo homenaje a las víctimas de Salta 2141. Exactamente, sí. Salta, una calle que a partir desde hace 12 años se ha conmovido a la ciudad y al país, porque realmente lo que sucedió un día como hoy hace 12 años se replicó en distintos lugares, que tiene que ver justamente con esta tragedia, luego de una fuga de gas que produjo la explosión de una de las torres y que lamentablemente se cobró la vida de 22 personas. Y tal cual, como vos recién lo manifestabas, Carla, con la condena solamente del gasista, después, bueno, mucha gente que fue absuelta, que no recibió ningún tipo de condena, pero en este caso un gasista que ya cumplió la condena y que de hecho ahora, ya no está más en prisión, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, destacar la solidaridad con la que se vivían en esos días, tanto los familiares de las víctimas como también por parte de los bomberos, de los vecinos que se pusieron a disposición de quienes más lo necesitaban en esa tragedia ocurrida en la zona céntrica de Rosario, como es calle Salta, el 2100. Y por otra parte, una forma de recordarlas, de homenajear a estas 22 personas que murieron en esta tragedia. Y bien recordar porque justamente el memorial que se construyó en este lugar, justamente en calle Salta, el 2100, tiene que ver con recordar, homenajear a estas 22 personas que perdieron la vida y de cierta manera tomar conciencia para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Bueno, nosotros estuvimos ahí en el acto, un acto que contó con la presencia de funcionarios del gobierno municipal, también del gobierno provincial. En el caso del intendente Hapkin no habló con los medios, sí lo hizo brevemente, pero por otros temas, la ministra de Cultura, Susana Rueda. Bueno, tal como ustedes están viendo, estuvimos en el lugar, hablamos con familiares de las víctimas, quienes nos decían lo siguiente.
Buenos días. Sí, 12 años, pero realmente 2 en este espacio. El espacio que fue su casa, sus casas. Acá vivía mi hijo por cuestiones de trabajo. No es oriundo de Rosario, sino de la localidad de Maciel, Maximiliano Fornarese. Pero bueno, es una espera con mucha esperanza de tener un espacio, porque realmente es una lucha grande de venir los familiares durante 10 años a estar en la vereda, en un paredón donde teníamos una cruz que nos recordaba y donde nos juntábamos a rezar un rosario todos los 6 de todos los meses durante 10 años, esperando que nuestra petición a las autoridades se concretara. Y hoy te puedo decir que ya hace 2 años que este espacio, que dejó de ser su hogar en el que perdieron la vida, es la casa de los familiares, donde venimos a devolver a la comunidad que colaboró ese día, que nos sigue ayudando, que nos sigue acompañando, a devolver talleres, solidaridad con los barrios más necesitados, a compartir, a abrir nuestras puertas para gente que también ha perdido de otra manera a sus seres queridos y está solo. Nosotros somos un grupo que nos contenemos entre nosotros y que invitamos a que vengan, que se solidaricen otros, que sigan aportando este espacio que tiene ese objetivo, devolver un poco de solidaridad y de acompañamiento a los que sufren. Sí, realmente los bomberos que nos acompañan desde ese día hasta hoy y que van a seguir siempre con nosotros. En cada abrazo nos dicen siempre estamos, siempre estén con nosotros. El rosarino, bueno, imagínate cuántos han crecido. Tuvimos hace poco una anécdota de un niñito, porque tiene 17 años y entró a un taller y nos sorprendió la edad. Y nos dijo, yo vine para ver qué pasaba ahora, porque yo era un niño muy pequeñito, imagínate, 12 años. Era una criatura de 5 años y tomando el desayuno para ir a la escuela, escuchó la explosión de sangre. Y nunca más se borró. Todas las mañanas recuerda lo que pasó ese día, lo que le impactó como niño. Y él vino al taller y se fue feliz, porque ese fue un taller, no sé si de arte, de artística, y se llevó su trabajo y pudo compartir su vivencia. En cuanto al memorial, bueno, una forma de recordar a estas 22 víctimas, ¿no? Y tenerlas presentes y homenajearlas. Sí, el memorial tiene ese objetivo. Vos has visto que es un lugar muy sencillo, muy austero, que es solamente cemento y flores, sus fotos y sus nombres. Nosotros no queríamos nada suntuoso, solo queríamos que el que pase, pare, diga y reconozca el espacio, no que se perdiera en la urbanidad de la ciudad y que fuera un lugar para hacer una cochera, para hacer un edificio, no, que sea su lugar. Esa fue una promesa que hicimos muchos. Yo me senté en la cama de mi hijo en su habitación muchísimos días, diciéndole, Maxi, mi lucha va a ser para que ese lugar sea un lugar de recuerdo, pero no solo por vos, de reflexión para la gente sobre la vida, sobre cuidar la vida. Bueno, hasta ahí, Carla, la palabra de familiares, de víctimas, luego de lo ocurrido hace 12 años en calle Salta. Salta 2141 fue la dirección exacta donde se produjo esta tragedia, una de las más importantes en Rosario, que es bastante reciente, 12 años se cumplen hoy, 9:38 de la mañana. De hecho, hoy a las 9:38 comenzó el acto, Carla, porque años anteriores en ese horario se tocaba la sirena. Los bomberos tocaban la sirena. En este caso se comenzó con las palabras de la conductora del evento y después con un minuto de silencio. Reitero, homenajeando, recordando a estas 22 víctimas, 22 personas que perdieron la vida en esta tragedia, la tragedia de calle Salta. Y en ese espacio, ¿no? Que, bueno, en un primer lugar el Consejo pidió la expropiación, luego fue el gobierno que la otorgó y desde allí la construcción. ¿Te acordás que se decía, bueno, que estaba paralizada, que no se iba a hacer nada? Bueno, había mucha preocupación de los familiares con que este lugar no se pueda mantener y tenerlo como un lugar de memoria. Bueno, finalmente el año pasado se logró. Lo contaba recién la familiar de las víctimas. Se está logrando lo que se quiere, ¿no? Un lugar de memoria, pero
también de concientización, de información, de cultura, un lugar también para no entristecer a los rosarinos, sino todo lo contrario, poder trabajar para, como decíamos, ojalá que algún día los podamos recordar a todos con una sonrisa, y eso también tiene que ver con el sabor amargo que deja la poca justicia que hubo. Sí, y otra cosa para destacar, Carla, es que se trata de dar vuelta de página con respecto a esta situación. ¿Por qué digo esto? Lo que antes era dolor y mucha tristeza, hoy en día me decían algunos familiares que tratan de convertir este dolor, no sé si llamarlo alegría, pero cambiarle la vista, la impronta, porque todos sabemos que fue una tragedia. Lamentablemente esto ocurrió, y lo que se busca justamente es, dentro de lo malo, o al menos así me lo plantearon algunos familiares, dentro de lo malo, lo feo, lo triste, sacar algo bueno. Una de las formas es homenajear a las víctimas, un lugar de encuentro, se brindan talleres ahí. Hoy, por ejemplo, estuvieron diferentes artistas, un lugar que de por sí es bastante triste, porque estamos hablando de una estructura completamente de cemento, gris, con poco color, pero con frases elocuentes que tienen que ver con este suceso, con fotos de ese lugar, de ese momento, de ese trágico 6 de agosto de hace 12 años, con escrituras en la pared de los diferentes hombres y mujeres que perdieron la vida producto de este hecho, con un breve relato de lo que ocurrió en ese momento y cómo actuó la justicia después. Bueno, hoy también, por ejemplo, se prendieron unas velas, 22 velas, que fueron depositados en el laguito, porque este memorial tiene una especie de lago, con una estrella. Estamos que viendo justo las imágenes. A estas 22 personas fallecidas. Por esto que te digo, se está buscando dentro del dolor, dentro de lo triste, lo feo, tratar de recordar a las personas que perdieron la vida y de cierta manera tomar algo bueno o ver si se puede tomar algo bueno luego de este suceso. Claro, Leo, incluso de las 22 personas fallecidas hay muchas familias que no tomaron la actitud ni la decisión ni de pelear, ni de insistir para este lugar, ni de participar. El dolor a veces se demuestra de muchas formas, y bueno, mucha gente que decidió no participar, y eso también se respeta. Cada uno hace su duelo y cada uno lo vive de manera particular. No son las 22 familias las que hoy estaban allí, pero seguramente en el corazón de cada una de ellas el 6 de agosto es un día tremendo. Continuaste hablando con más familiares en la mañana de hoy. Sí, exactamente. Hablamos con más familiares que también, palabras más, palabras menos, nos contaron un poco cómo vivieron esas horas y cómo recuerdan esta fecha hoy, a 12 años de esta tragedia. Buenos días. Esto o sea, pasaron 12 años de lucha, 12 años de mucha tristeza, de poder transmutar un poco toda esa tristeza en algo positivo con esto del memorial, pero fue un caminar bastante extenso, donde tuvimos que, enfrentarnos con muchas situaciones bastante tediosas, porque mucha gente nos dio la espalda en cuanto a la justicia. Vimos mucha negligencia. En un momento determinado sabíamos tanto de todo lo que sucedía con la cuestión del gas en Rosario, y yo creo que podíamos haber hecho un seminario todos los familiares, porque la caminamos, sabíamos las negligencias que ocurrían, y bueno, a través de todo lo acontecido pasó lo que pasó, que voló un edificio. Estos son días muy estratégicos, porque falleció, fue mi cuñado. El dolor grande que yo tengo es que le han privado a mi sobrina de poder caminar junto a su papá y poder demostrar el amor en todos estos años de sufrimiento. Ese es el dolor más grande que yo tengo. O sea, yo la peleé como cuñada, como tía de Agustina y como hermana de Marcela. No se puede explicar con palabras. Siempre el recuerdo trae dolor, porque fue una cosa terrible, nos ha desestructurado en lo personal, en lo familiar, en lo laboral.
Pero bueno, hoy estamos parados en un lugar que hemos conquistado con la lucha y también hay que reconocer esto, ¿no? Del esfuerzo, del trabajo y de esto de no parar nunca, de reclamar justicia y memoria. Y los resultados se ven hoy en este lugar donde se hacen también actividades que tienen que ver con recordar, porque la gente cuando entra a este lugar se apropia de nuestra historia y se apropia de nuestra memoria. Creemos que la memoria es la única forma que tiene el familiar de hacer justicia. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo, así que bienvenido sea y estamos en esta etapa con actividades que tienen que ver con la cultura, dándole en este tiempo de lucha el tiempo a la cultura para que se exprese con diferentes lenguajes y pueda contar lo que pasó aquí. Qué importante, ¿no? La construcción de este memorial en este lugar, una forma de homenajear a estas 22 víctimas, ¿no? Sí, homenajearlo a ellos y también que sirva como hito para que esto no vuelva a suceder en Rosario. No solamente tiene que ver con ellos son la causa fundamental, pero no es el objetivo fundamental del memorial. Por este hecho, bueno, en su momento se condenó a una persona, no sé cuál es su opinión con respecto a este tema. No, que la justicia no justició, que la justicia dejó libre a los imputados, que no le alcanzó más de 100 testimonios para condenar, decían que era poco material. El único ajusticiado fue el gasista, García, que ya está libre porque tuvo 4 años de detención domiciliaria y ya este año se concluyó. Y bueno, tendrán otra justicia aquellos que justiciaron. Nosotros lo único que nos queda es contar la historia acá en las paredes, que tiene que ver con qué fallo dieron los jueces de primera y segunda instancia con sus nombres y apellidos, para que se hagan cargo de lo que hicieron. Bueno, hasta ahí, Carla. Las palabras de los familiares de alguna de las víctimas, bueno, contándonos esta situación, ¿no? Cómo se recuerda este 6 de agosto, hace 12 años, que se producía esta explosión en calle Salta 2141, de la que se ha hablado desde ese momento acá en Rosario y en otros puntos del país, una noticia que ha conmocionado a la ciudad por todo lo que significó, ¿no? Y después un pedido de justicia reiterado, que a pesar del dolor, a pesar de los años, familiares, amigos exigen justicia. Por el momento, y ya lo decíamos antes, solamente una persona fue condenada, estamos hablando del gasista. Podrían haber sido muchas más personas que quedaron absueltas, pero este dolor que se trata o se busca de convertirlo en un buen momento con este memorial, recordando a estas personas y reflexionando para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, ni en Rosario ni en ningún otro lugar. Hay una sola familia que fue más allá de lo que dictaminó la justicia en nuestro país, que fue la familia de Gianangelo, que buscó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una respuesta, que fue apoyada por los otros familiares, pero la que figuraba como justamente titular del pedido fue la familia Gianangelo, también sin respuestas por ahora. Así que bueno, acompañamos desde el minuto cero, desde esa hora 9:38 de aquel 6 de agosto del 2013 a todos los familiares en su búsqueda por la justicia y en todo lo que sea acompañar en el dolor, ¿no? Porque realmente lo vivimos los rosarinos como propio, como algo que no podíamos creer. Bueno, y hoy a 12 años seguimos acompañándolos y vamos a estar todos los 6 de agosto que hagan falta y que sea necesario. Sí, una forma también de recordar lo ocurrido, principalmente para que no vuelvan a pasar estas cosas, exacto, no solamente en Rosario, sino en otros lugares, ¿no? Bien, Leo, volvemos en un ratito, ¿te parece? Hasta luego. Muchas gracias. Ahí está entonces Leonardo Mensa con toda la información de lo que dejó la tragedia de Salta 2141, que recordamos todos, que enlutó a toda la ciudad, a toda la provincia y a todo el país. Y como decía Leo, ojalá que nunca más tengamos que vivir una tragedia como este. Sin dudas hay un antes y un después de Rosario, después de Salta 2141. Vamos a hablar ahora de un joven que murió acribillado en Barrio Triángulo. No hay mucha información, pero sí se sabe que era una persona que estaba siendo intensamente buscada. Un asesinato realmente que conmovió a todo el barrio, un joven de 22 años, como decíamos, que fue asesinado a tiros anoche
en inmediaciones de Boulevard Segui y Solís, en la zona oeste de Rosario. Estamos hablando de Elías Agustín Díaz, que fue atacado en la vía pública por 2 gatilleros que estaban caminando. Tenía pedido de captura por un homicidio perpetrado en mayo pasado en Lisandro de la Torre al 3500. De acuerdo a las primeras informaciones que recibió la fiscal Georgina Pairola, de turno justamente en la unidad de homicidios dolosos, Díaz sufrió múltiples heridas de arma de fuego y fue trasladado a Leca, donde falleció. La fiscal solicitó a la Policía de Investigaciones que se encargue de la toma de los testimonios, el relevamiento también de las cámaras de la zona y el levantamiento del material balístico. Según la constatación hecha por la policía, Díaz tenía pedido de captura por el crimen de Osvaldo Alejandro Reina, un recluso de 24 años que fue atacado a balazos en Lisandro de la Torre al 3500 en una de sus salidas transitorias de la cárcel de Piñero. Reina tenía causas penales por portación ilegítima de arma de fuego, una balacera y amenazas calificadas, y al momento de esta emboscada que estamos contando tenía egresos del penal de Piñero por salidas transitorias y laborables. Por otra parte, en otro hecho que también ocurrió anoche, un hombre de 33 años quedó internado en estado reservado tras haber recibido múltiples disparos en un hecho ocurrido en Fonseca y Fausa, en el barrio Saladillo, en la zona sur. Estamos hablando de Agustín Ernesto, que se llama la víctima, que pertenece a la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, con impactos de bala en el cráneo, brazos y piernas. Esta es la información policial que podemos brindar de lo ocurrido anoche. 2 balaceras, una con final trágico y otra con una persona que pelea por su vida allí en el hospital. Así que, bueno, hablando de justamente ayer hablábamos de los delincuentes que busca el gobierno de la provincia. Bueno, acá también estamos hablando de una persona que estaba siendo intensamente buscada. Vamos a hacer una pausa. Ahora tenemos todavía mucha información para compartir con ustedes cuando estemos de regreso, así que no se vayan, ya venimos. ¿Buscas una rápida salida laboral independiente? En el Instituto ISEM es posible. Cursos de peluquería, manicuría, maquillaje y masajista profesional. En Rosario, Mitre 788 y filiales en resto del país. Seguinos en Instagram como Instituto ISEM. Llega el fenómeno de la TV en el show más delirante. Alfredo Casero y Fabio Alberti vuelven con Cha Cha Cha. Juan Carlos Batman, Peperino, Boluda Total y todos los personajes que te hacen morir de la risa. Únicas funciones, 8, 9 y 10 de agosto. Entradas en venta en el Teatro Broadway o por tu ticket. Cha 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 en Rosario.
en Argentina, la pantalla está viva. Vive TV, siempre arriba, con noticias, música y diversión. Cada programa es pura emoción. Vive TV, el canal que te inspira. Cada día la vida respira. Hace más de 10 años arrancamos con pequeñas ventas, algunas chapas y algo más. Hoy somos orgullosamente los principales fabricantes de singuería en Funes y sus alrededores, expandiendo nuestros materiales a cientos de distribuidores, corralones, ferreterías y negocios, a los cuales hoy queríamos decirles gracias, vamos por más. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. Muy bien, segundo bloque de Vive Noticias, seguimos en vivo por Vive TV. No hay excusas, la docencia no llega a fin de mes. Estas fueron las principales declaraciones de Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE provincial, al salir de esta nueva reunión de paritarias ayer en la capital provincial. No hubo ningún tipo de oferta salarial. Bastante molesto, Alonso decía lo siguiente. Sí, nosotros no nos llamamos reunión paritaria. En verdad veníamos con la expectativa de tener una propuesta en línea con lo que veníamos planteando sistemáticamente, que son todas las problemáticas que tenemos con respecto al salario, a las condiciones de trabajo, a la cuestión previsional, a todos los temas pedagógicos, y nos encontramos que el gobierno de la provincia comunica que no tiene una propuesta paritaria, así que de manera inminente tiene que presentar una propuesta, porque creo que hay que respetar a las trabajadoras y a los trabajadores, que somos los que estamos sosteniendo la escuela pública. Y a respetarlo implica una propuesta salarial que empiece a mejorar la situación que estamos atravesando. No hay excusa para decir, estamos evaluando cuál puede ser una propuesta. ¿Qué respuesta se le va a dar a una compañera, a un compañero jubilado que está percibiendo sus incrementos a los 60 días? La verdad que es inadmisible de que el gobierno de la provincia tome un posicionamiento que sea el de no presentar una propuesta, el de no dar una respuesta
a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación con respecto al salario, pero también con respecto a las condiciones de trabajo. Lo que está pasando con el presentismo, lo que está pasando en las escuelas de la provincia de Santa Fe, donde se llevan adelante cuestiones pedagógicas que no se discuten con las trabajadoras, con los trabajadores, lo que está pasando con el tema de la estabilidad laboral. Todo esto no se está discutiendo. Y el gobierno de la provincia, que en el día de hoy tenía que presentar una propuesta, no presentó absolutamente nada. Hace una semana estuvimos acá y el propio gobierno dijo que necesitaba una semana para elaborar una propuesta. Y ahora resulta que la respuesta es, estamos elaborando la propuesta, seguimos elaborando la propuesta. Y mientras tanto, las trabajadoras y los trabajadores no llegamos a fin de mes. Nos merecemos empezar a recuperar el salario y empezar a recuperar las condiciones de trabajo. Nosotros intimamos a que el gobierno de la provincia a la brevedad presente una propuesta paritaria y advertimos que desde ANSAFE vamos a estar convocando asambleas para tomar resoluciones. Esperemos de que esas asambleas, cuando sean convocadas, sean para analizar una propuesta y que esa propuesta dé cuenta de las necesidades que tenemos los trabajadores, los activos y los jubilados. Por lo tanto, esperamos que sin más dilaciones, sin más postergaciones, el gobierno de la provincia presente una propuesta paritaria. Bueno, lo veíamos, a Rodrigo Alonso muy enojado, alertando además de que de alguna manera se les está acabando la paciencia, que quieren obtener una oferta de aumento salarial, que lo van a estar planteando en las distintas asambleas, intimaron, alertaron una reunión urgente, necesitan una propuesta urgente, así que hay que estar atento porque hay que ver también lo que dice el gobierno, que ayer salió y afirmó que ningún gobierno hizo tantos esfuerzos como este para poder dejar contentos a las partes, por así decirlo, y de alguna manera tener una estabilidad salarial en todo lo que tiene que ver con el gremio docente. Vamos a escuchar qué decían las autoridades del gobierno también ayer cuando salían de las paritarias. En primer lugar, por el contexto en el cual estamos. Ustedes saben muy bien que lamentablemente trabajamos con un montón de variables que no controlamos y aparte de no controlar, sufrimos. Venimos desde hace bastante tiempo, prácticamente desde que este gobierno nacional asumió, con una permanente recorte de fondos en educación y aún así los santafesinos en definitiva hicieron un sacrificio muy importante para mantener el nivel de inversión educativa y en otros aspectos que son obligación y que nosotros venimos sosteniendo. Y lamentablemente tenemos que trabajar en la construcción de una oferta salarial en un contexto de alta incertidumbre en términos de las variables económicas que, repito, no manejamos, y a su vez también una certidumbre en torno a el recorte de fondos y a su vez también las dificultades en términos de ingresos públicos. Entonces ese es el contexto en que estamos. Nosotros creemos que tenemos que tener mucha empatía, tenemos que tener mucha responsabilidad porque sabemos que la mayoría de los argentinos están sufriendo, los santafesinos también, y tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar un camino en el cual podamos defender el salario, que es lo que este gobierno ha hecho desde que asumió, pero con responsabilidad. Y hoy por hoy, bueno, estamos trabajando preocupados, pero a su vez también ocupados en encontrar la mejor salida a esta discusión paritaria. Hoy el ministro de Economía fue muy claro en cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades que tenemos, que vuelvo a destacar, que no generamos nosotros como provincia, que en definitiva nosotros trabajamos con las condiciones y las reglas que la economía de un país complejo como este nos ponen y nos imponen. Entonces creo que aquí es donde tenemos que encontrar cierta apertura al diálogo. Hoy no la encontramos por parte de la dirigencia sindical, tenemos que ser honestos. La dirigencia sindical lo único que quiere es una respuesta y una solución, y nosotros también queremos una respuesta y una solución. La diferencia es que nosotros nos involucramos y buscamos construir las herramientas que nos acerquen a la solución. Y a veces del otro lado lo que encontramos, no de los docentes, que yo creo que entienden porque son parte de, digamos, de nuestra provincia y saben el esfuerzo y en general valoran el esfuerzo que hacemos, pero sí a veces la dirigencia sindical que lo que plantea es, nosotros lo único que queremos es una solución que se acorde a lo que nosotros consideramos que corresponde y después de dónde sale el dinero, de dónde salen los recursos, bueno, en definitiva es un problema del gobierno.
Bueno, está tenso, está tenso el clima, el ambiente, veremos qué es lo que ocurre la próxima semana con este nuevo encuentro en paritarias. Te diría que el último, porque la advertencia del gremio fue muy clara. Vamos a ver cómo sigue. Hablamos ahora de Agustín López Gagliasso. Si te suena ese nombre es porque es justamente quien conducía el auto que provocó esta terrible tragedia en la Costanera Central. Recordarán ustedes una familia cordobesa que quedó destruida por este joven que iba a bordo de este auto y que provocó esta tragedia al ir a 120 kilómetros por hora. La Fiscalía de la Agencia de Siniestralidad Vial solicitó 18 años de cárcel para Agustín López Gagliasso, que está acusado de atropellar y matar a una mujer y a su hija tras manejar a más de 120 kilómetros por hora y perder el control de vehículo. La audiencia preliminar va a ser en septiembre. Los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto de la agencia, como decíamos, de siniestralidad vial y delitos culposos, pidieron una pena de 18 años de prisión efectiva para Agustín López Gagliasso. Recordemos que es el joven acusado de causar la muerte de una mujer y su hija ocurrida en este siniestro vial el 21 de enero en la Costanera Central. Allí estamos viendo imágenes de Agustín López Gagliasso. Según la acusación, conducía un Peugeot 206 a 120,7 kilómetros por hora por Avenida Ilia y Presidente Roca, sin frenar y realizando maniobras de sobrepaso en zigzag, tras haber iniciado una persecución motivada por un altercado previo. Perdió el control del vehículo, derrapó y terminó subiéndose a la vereda. Y como consecuencia del impacto, murieron en el acto estas mujeres que estamos viendo en imágenes: Tayana Daniela Gandolfi, de 40 años, y su hija, ahí están las dos, Agustina Magalí García, de 17. Además, otras 3 personas resultaron heridas: un niño de 6 años, un hombre de 45 y una joven de 20. Recordemos que la pequeña de 6 años también era integrante de la familia, que su papá logró arrancarla, digamos, de la escena del siniestro, del choque. Estuvo internada un par de días y luego pudo volverse a Córdoba con su papá. Una familia cordobesa que quedó totalmente destruida. Por eso los fiscales pidieron además 10 años de inhabilitación para conducir por los delitos de homicidio simple con dolo eventual de Tayana Daniela Gandolfi y de Agustina Magalí García, lesiones leves con dolo eventual en el concurso ideal en calidad de autor y grado consumado. Por su parte, la querella acompañó el mismo pedido realizado por la Fiscalía. La audiencia preliminar, en donde se tratará el requerimiento acusatorio, está prevista para, como decíamos, el 11 de septiembre próximo. Recordarán ustedes este momento terrible, lo que fueron las imágenes, la escena de este lugar, cómo quedó el auto, bueno, los testimonios, la gran cantidad de gente que había en ese momento en esta esquina tan transitada, esta familia que venía a pasar un fin de semana y quedó totalmente destruida en manos de esta persona que se jactaba también en redes sociales de ir rápido, llevaba en su falda, manejaba con una mujer en su falda. Bueno, realmente hay un montón de cuestiones que se van a analizar para darle condena a esta persona acusada de este trágico siniestro vial allí en la Costanera, a la salida del túnel, donde quedó filmado también a la gran velocidad que venía. Vamos a compartir ahora porque hay más noticias en estas breves. Hablamos de la tercera edición de Outlet Rosario porque a partir de este miércoles y hasta el 10 de agosto en los 3 galpones de la ex rural, con entrada libre y gratuita, se va a desarrollar la tercera edición del Outlet Rosario, este evento que ya se convirtió en una referencia para el comercio de indumentaria de la ciudad y está organizada por la Municipalidad de Rosario, y en esta edición suma un hito importante. Por primera vez se incorpora un tercer galpón destinado exclusivamente a indumentaria deportiva.
Solidaridad con los bomberos. Bomberos voluntarios de Rosario lanzaron una nueva campaña solidaria para adquirir un hidroelevador articulado de última generación. Se trata de un equipo clave para el rescate y el combate de incendios en altura, con una capacidad de elevación de 32 metros y espacio para 4 personas en su canasta superior, además de contar con lanza de protección contra incendios. Nacionales, Provincias Unidas, los 5 gobernadores que anunciaron el Frente Político Autónomo de la Libertad, Avanza y el Kirchnerismo empezaron a definir el perfil que impulsarán para diferenciarse de ambos polos y acordaron que en el futuro confluirán bajo el sello Provincias Unidas. Hablamos de los mandatarios de Córdoba, Martín Yarlora, de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, de Chubut, Ignacio Nacho Torres, Carlos Adir de Jujuy y Claudio Vidal de Santa Cruz. Los cuadernos de la corrupción. La Cámara Federal de Casación Penal le pidió al Tribunal Oral Federal 7 que agilice el juicio por el llamado caso de los cuadernos de la corrupción, en el que está acusada la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y los principales empresarios de la construcción del país. Así lo plantearon los jueces Diego Barrotavenia, Daniel Petrone y Gustavo Hornos en un fallo al que accedió en los medios de comunicación. Los magistrados señalaron que el Tribunal Oral debe revisar la modalidad de juicio que eligió para una más pronta finalización del proceso. Internacionales. Enviados de Trump con Putin. El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, fue recibido este miércoles por Vladimir Putin en una visita diplomática de alto nivel que ocurre a 2 días del plazo impuesto por la Casa Blanca para que Rusia detenga su ofensiva militar en Ucrania. El contexto es la máxima tensión entre Washington y Moscú, luego de que Trump advirtiera que impondrá nuevas sanciones si el Kremlin no da señales concretas de frenar el conflicto. Vamos a ver qué sucede, dijo el presidente estadounidense el martes. Tomaremos esa decisión en ese momento, agregó ante la prensa. A 80 años de Hiroshima, la ciudad japonesa de Hiroshima conmemoró este miércoles 80 aniversario del primer bombardeo atómico de la historia con un acto en el Parque Memorial de la Paz en el que se instó a la comunidad internacional a alcanzar un consenso para eliminar las armas nucleares en un contexto de creciente tensión global. Bueno, muy bien, y yo sigo fascinada con la expedición del CONICET al fondo del mar, esta expedición que encuentra ejemplares únicos. Recordemos que es una expedición que está en las costas de Mar del Plata, no en las costas de Mar del Plata, porque es una expedición que baja a 4.000 metros del nivel del mar, serían 300 kilómetros del frente de Mar del Plata, para justamente recorrer las aguas más profundas. Y en este caso, algo que fue realmente noticia y que también nos llamó la atención, tiene que ver con que han encontrado a Dumbo en el streaming del CONICET, en estas imágenes exclusivas y totalmente espectaculares que podemos ver del fondo del mar. A casi 33.800 metros de profundidad, apareció este pulpo rosa que llamó la atención porque es muy parecido a Dumbo. Miren ustedes, un pulpo que parece que vuela con las orejas de Dumbo, se asemeja muchísimo al personaje de Disney y causó, por supuesto, ternura y se volvió viral en todos lados. No es Dumbo la única especie insólita y única que están encontrando las cámaras de esta expedición, este submarino del CONICET. Hay un montón de cosas súper lindas, súper raras, y que ahora sí va a haber un arduo trabajo, más allá de lo que va a ser esta transmisión que va a seguir hasta el 10 de agosto, de definir los nombres, de ver qué tipo de especies son. Si bien se dice que Dumbo es un pulpo, bueno,
hay que ver qué tipo de pulpo es, si se le va a poner algún nombre, si se va a investigar dónde, cómo vive y si hay en el fondo de otras aguas. Bueno, es realmente muy interesante, es aconsejable para grandes y chicos, este streaming del CONICET, maravillados, y que repetimos, le ganó a todos en sus primeros días. Ahora bajó un poquito tal vez el seguimiento, pero creo que con Dumo va a volver a reventar el streaming, porque es realmente maravilloso lo que está pasando y lo que están haciendo los investigadores del CONICET, que como decíamos va a seguir el trabajo seguramente después de esto. Así que bueno, ahí estamos, seguimos recomendando todo lo que tiene que ver con este streaming, que lo encontrás en YouTube, lo buscás y lo encontrás enseguida, porque aparte es tendencia, así que... Bueno, y yo te lo contaba, y ya te lo dije una y mil veces, tenemos nueva casa, estamos en Mitre 858 con los estudios de Vive TV, y tenemos nueva casa y por supuesto queremos toda la seguridad que corresponde. Y para eso estamos con FEM Seguridad, FEM Alarmas. Vos ya sabés, para monitorear, para estar seguro, para estar tranquilo, FEM te da todo eso, todos esos requisitos los tiene. Alarmas comunitarias y también alarmas particulares con seguimiento. Mi cuadra está protegida, mi casa está protegida, nuestra casa está protegida. Cualquier cosa te comunicas con FEM. Acá abajo te dejo el celular. Para alarmas y para seguridad, nada mejor que FEM. Acá lo tenés. Bueno, le agradecemos, por supuesto, porque FEM nos cuida, Nosotros estamos mucho más tranquilos, trabajamos mucho más tranquilos, porque además tenemos una casa que es enorme. Tenemos unos estudios espectaculares y los cuidamos gracias a FEM. Bueno, nos vamos, chicos. Gracias a todos por habernos acompañado. Como siempre les decimos, nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía. Volveremos a estar aquí con toda y la mejor información. Que tengan una hermosa tarde. Mañana nos vemos. Chao.